Tercer video de la serie, la consolidación del culto guadalupano en el siglo XVII, retomando la obra Huey Tlamahuicoltica, en donde está incluido el Nican Mopogua. La traducción de este término, que es una forma abreviada del título que dio Luis Lasso de la Vega a esta publicación, es El Gran Acontecimiento. Está compuesto, decíamos, por 7 secciones, de las cuales la más vasta y la más importante, también por sus repercusiones y por su vinculación, digamos, directa a un indígena como Antonio Valeriano, es el Nican Mopogua, ¿no? Pero tiene un prólogo y oración de Luis Lasso de la Vega. En el número 3 tiene una descripción de la imagen de la Virgen hecha por el propio Luis Lasso de la Vega. Y recuerden que él también conoce el náhuatl, escribe en náhuatl el Nican Motecpana, que es el relato ordenado de 14 milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe, una biografía de Juan Diego, luego el Nican Tlantica, que es donde finaliza con una historia de la devoción a la Virgen, y una oración conclusiva en el número 7. Es una obra pequeña, es una obra también importante de revisar por todas las repercusiones que tendría en cuestión de la difusión del culto guadalupano. Y el Nican Mopogua ha visto 2 ediciones, la del propio libro de Luis Lasso de la Vega, y varias más. La primera edición en castellano se haría entre 1926 por Primo Feliciano Vázquez en la imprenta de Patricio Sanz en la Ciudad de México. Esta es una lista de la portada del libro de Luis Lasso de la Vega y el inicio de la sección que corresponde a Nican Mopogua. Precisamente, bueno, aquí vemos los 4 medallones que narran las 4 apariciones de la Virgen. Este libro todavía no tiene las ilustraciones que sí contará después Felicidad de México, el libro que se publica en el propio siglo XVII, donde aparecen ya los grabados de las 4 apariciones. Estos son pinturas del siglo XVIII, en medallón, muy bellas, donde están reseñadas las 4 célebres milagros, finalizando con el milagro precisamente frente al arzobispo ya de la Ciudad de México, Juan de Zumárraga. Y esta muy bella pintura de inicios del siglo XVIII, donde se puede ver a la Virgen de Guadalupe y en un altar, y a los lados aparece precisamente Juan Diego y el obispo Zumárraga, los 2 testigos principales de la última de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. El patrón de los acontecimientos narrados en general en un milagro como el de la Virgen de Guadalupe, nos dice Tita Andrade, se da en estas fases, ¿no? En número 1, la aparición escoge a una persona humilde, sencilla, que será el interlocutor con la divinidad. En número 2, la persona escogida debe de acudir ante el representante eclesiástico para informarle de lo que ocurre. En número 3, siempre se pone en duda el mensaje al provenir de personas sencillas. El número 4, es necesario que ocurra un portento sobrenatural para que el relato sea aceptado. Y el número 5, en el lugar de los acontecimientos se construyó un oratorio para que los fieles acudan a orar y solicitar favores. Pita Andrade es el autor que hace un momento cité, hablando precisamente de la importancia que tiene Miguel Sánchez y después el propio Valeriano con la cuestión, digamos, de la difusión de este culto, que él lo ve desde los ojos, digamos, de alguien, de un laico, ¿no? Prácticamente para él, y esto no es una noticia rara, sino que es el patrón tal cual, en que se puede ver que se dio, digamos, la sustitución de deidades o divinidades paganas desde los primeros tiempos del cristianismo, ¿no? Entonces, prácticamente, hablando ya de la redacción del Nican Mopogua, es muy interesante. Es un libro escrito con maestría, es un libro que maneja de manera muy notable la lengua náhuatl, según dicen los entendidos, y que hace muy bien, digamos, gala del conocimiento que tiene acerca, por un lado, de la terminología
propia, digamos, del latín, vinculada a la teología cristiana, y la forma de poder poner ese pensamiento prácticamente en la lengua náhuatl, ¿no? Que prácticamente procede de una forma de pensamiento completamente ajena a eso. Entonces, nos dice León Portilla que en él se aprecian las dos formas de pensamiento y que se ha separado muy bien las expresiones en que se manifiesta el pensamiento náhuatl y el cristiano. Menciona algunos ejemplos. Uno de ellos lo vemos en la concepción de Xochitlalpan, la tierra florida, y en el Tonacatlalpan, la tierra de nuestro sustento, lugar del dios del agua. Por otra parte, el recurrir al tema de las flores era una constante en los viejos cantos náhuatl. También se da la presencia del colibrí en el relato, que remite al numen Huitzilopochtli, la manera en que se describe el vestido de la Virgen de Guadalupe, que recuerda las metáforas antiguas, utilizando los elementos propios de lo precioso, que son los jades o chalchihuites y turquesas, las plumajes de quetzal, las flores, etc. Los diminutivos y los diálogos que nos llevan a la antigua palabra, lo del huehuetatoli, y agrega un aspecto interesante, la manera en que la Virgen María se nombra acudiendo a términos náhuatl, que es la parte que cité en el video anterior, que se relaciona con la más alta divinidad. Entonces, autores como León Portilla no dudan que esto haya sido obra de un indígena educado que conocía con vastedad, por un lado, el latín, pero sobre todo que su lengua madre hubiera sido el náhuatl. Entonces, Carlos de Sigüenza y Góngora en el siglo XVII afirmaba que el original en mexicano está de letra de don Antonio Valeriano. Lorenzo Boturini, coleccionista y estudioso de antigüedades de origen italiano, en el siglo XVIII diría: por unos fragmentos históricos que copié de sus originales del célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, me consta que don Antonio Valeriano, originario de Azcapotzalco, indio cacique y maestro que fue de retórica en el Imperial Colegio de Tlatilulco o Tlatelolco, escribió la historia de las apariciones de Guadalupe en lengua náhuatl, y el mismo Sigüenza, bajo juramento, confiesa que la tenía en su poder de puño de don Antonio, que quizá es la que imprimió el bachiller Luis Lazo de la Vega, lo que dice Lorenzo Boturini. Luego tenemos al propio León Portilla, que habla de: conociendo la fama de que gozaba Valeriano como hombre sabio y maestro en el dominio de su lengua y antigua cultura, pudo ser que en el contexto de esa notoria atracción que ejercía la ermita de Guadalupe en el Tepeyac, donde, como él bien lo sabía, se había adorado a Tonantzin, la diosa nuestra madre, se sintiera atraído a escribir un relato que hablara sobre el origen de la pintura y la consiguiente devoción. Ya vimos que de hecho se menciona que muy probablemente este escrito haya sido provocado por la reacción del franciscano Francisco de Bustamante ante el culto promovido prácticamente a la Virgen de Guadalupe por varios religiosos, y el cual era apoyado por el arzobispo de México, el dominico Alonso Montúfar. Y luego tenemos al historiador Matos Moctezuma, que dice: tenemos por conjetura la más plausible y segura que Valeriano compuso el Nicanor en 1556. Entonces, José Manuel Pita Andrade, por su parte, dice: la oportuna relación entre el texto de Miguel Sánchez y el Nicanor, y en ese sentido sí cabe hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un texto de 1556 salga a la luz apenas un año después de que se publica la imagen de la Virgen María de Miguel Sánchez? Muy probablemente era parte de todo digamos, fue espontáneo o fue una situación que de alguna manera no fue coincidente, sino que es parte de un proceso de exaltación y de difusión del culto guadalupano, ¿no? Entonces dice Pita Andrade: solo un año tras la publicación inicial de la visión detallada de Sánchez, únicamente la suya y por lo tanto enteramente incomprobable, pero también recibida por el pueblo mexicano, y solo después de que unos clérigos habían ya trabajado arduamente para encontrar cualquier documentación sobre la transacción milagrosa del año 1531, entonces y de repente apareció, quizás en un modo semejantemente milagroso, la confirmación documental tan deseada.
Se trata de un texto en náhuatl que servía entonces para justificar la revelación privilegiada y únicamente otorgada a Sánchez, de ahí haciéndola igualmente apócrifa y apocalíptica, ¿sí? Esto es para tener dos versiones, ¿no?, del hecho, que no deja, sea como sea, tiene una importancia fundamental, porque independientemente de que el culto guadalupano sea un mito construido a partir, digámoslo así, de a partir de una voluntad particular de un grupo de criollos, ¿no?, que querían de alguna manera fundamentar esta aparición como un milagro que le fue concedido particularmente a la Nueva España, aún sea así, aún sea un mito, ¿sí?, no deja de tener una categoría excepcional dentro de la historia de México y no deja de ser fundamental, no pierde su naturaleza de piedra fundacional de la identidad o de piedra angular, diría yo, no fundacional, sino angular, de la identidad novohispana y por lo tanto de la identidad mexicana. Vamos a ver en el siguiente video la iconografía y culto guadalupano en los siglos XVI y XVII y sus repercusiones en la identidad criolla novohispana. Muy probablemente este tema lo tendremos que grabar en 2 videos más por la extensión.